Buenas tardes. Hola, Buenas Hola. tardes. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, gente, nos juntamos acá para hablar un poquito sobre hipotiroidismo. En realidad es más que nada para sacar dudas, me comentaba Gastón. Así que, bueno, yo soy doctor Pérez. eh, bueno, la intención es eso. No sé si ya tienen algunas preguntas para hacer y empezar a charlar un poquito sobre el tema, ¿eh? ¿Hay alguno que tenga algo para aportar o algo para... ¿Han leído el tema del hipotiroidismo en general? Sí, sí, yo tenía una duda Dígame. en cuanto al caso, problema que tenemos, es una paciente que toma suplementos de calcio y bandronato, y yo quería saber Ajá, si está contraindicado formalmente en una persona con hipotiroidismo darle suplementos por la hipercalcemia, y por ese riesgo. Quería saber eso. bien. Juan Ignacio, ¿estaba Sí. hablando? Ah, perfecto. Eh, no, no, para nada. En ese caso no tiene ninguna contraindicación. El tratamiento, eso es una paciente evidentemente... ¿cómo es el caso? ¿Es una paciente con una osteoporosis primaria, eh, una persona añosa, mayor de 60 años? Más o menos, ¿cómo es el caso, problema? No, no, tiene 45 y tiene astenia marcada y tiene síntomas, Ujú. pero no, osteoporosis creo que no tenía. Bueno, ahí está el caso. O sea, es un paciente, por ese motivo te pregunto cuál es el caso, para saber bien cómo el contexto de la situación del paciente. Un paciente de 45 años, bueno, obviamente, si estamos hablando de una osteoporosis primaria, es una paciente que tiene otro antecedente que haya generado alguna descalcificación importante en todo este tipo. Eh, la pregunta concreta, si está contraindicado el bifosfonato eh, o un tratamiento justamente para la hipocalcemia o para mejorar justamente la descalcificación del paciente, el hipotiroidismo no tiene ninguna contraindicación. Al contrario, el paciente tendría que estar tratado en esa parte, si en este caso es justamente una paciente que tenga alguna alteración a nivel de la densidad ósea. ¿Mm? Esa es la pregunta concreta, Juan. Sí, sí, no, es una mujer que fue al ginecólogo Ajá. y está en tratamiento con suplemento de calcio, Ujú, ibandronato y amlodipina, porque es ujú, hipertensa. Pero ujú. no dice que está premenopáusica, o yo no la noté por lo menos. No sé si Claro. alguien tiene el problema completo. Bien, igualmente, o sea, no me quiero ir a otro tema en esa parte, pero no es ni una contraindicación en el tratamiento del hipotiroidismo, de todo esto. Por ahí lo que sí podrías tomar como en cuenta, el tratamiento del ivandronato, ustedes saben muy bien que eso es una medicación que el paciente lo va a tomar justamente una vez por mes, entonces justamente es una medicación se toma en ayuna, ¿m? La levotirosina se toma en ayuna. Entonces, por ahí lo que sí hay que tratar de separar la dosis entre una medicación y otra. Generalmente eso es cotidiano. Un paciente que está tomando la levotirosina ese día que le toca tomar la pastilla el fijador que se llama justamente, que es justamente el bicarbonato, eh, porque van a caer así los pacientes, diciéndote algún un preconcepto vulgar. Ese día tenés que decirle directamente que no lo tomen juntas las pastillas. Lo que es, se toma el bicarbonato, a la mañana en ayuna, trata de no acostarse luego de que toma la pastilla. Esa es una indicación permanente que se le pide al paciente por justamente algún reflujo gastroesofágico que pueda ya tener y pueda generar alguna esofagitis erosiva. Entonces, ¿qué hace el paciente para que no deje de tomar ese día la levotirosina? La puede tomar 2 horas después de la pastilla del bicarbonato, esa parte. O si no, lo que se hace muchas veces es que si el paciente el día anterior, después de cenar, pasó más de 2 o 3 horas,
por ejemplo, a la madrugada se levanta, muchas veces es muy común en un paciente que se levante a la madrugada para ir al baño, esa cuestión, toma la pastilla de la levotirosina, entonces ya cuando se levanta directamente para desayunar, toma el levandronato y desayuna tranquilamente. Igualmente es un día en el mes que pasa eso. Pero bueno, para no dejar de tener una dosis sin tomar, se hace eso. Pero separada, siempre separada. ¿Algo más? Doctor, hola. Yo tengo una duda. Sí, sí. La mía es sobre hipertiroidismo, así que si por ahí hay otra de hipotiroidismo, que la diga primero. Bueno, Yo con respecto a hipotiroidismo, en una bibliografía leí que si el paciente se olvida de tomar una dosis y falta poco tiempo o pocas horas para el día siguiente, que tome directamente la dosis el día siguiente. Y en otra bibliografía, creo que era un video del campus, decía que es preferible tomar 2 dosis en un mismo día. No sé cuál de las dos sería la correcta. no, lo ideal, el paciente, no es correcto tomar 2 dosis simultáneamente. Si el paciente ya está eh, muy próximo a la próxima toma diaria, directamente, bueno, pasó el olvido, no se duplica la dosis por un día. Igualmente, la metabolización de la levotirosina lleva de 5 a 7 días, o sea, eso se va a impactar dentro de la metabolización de la TSH, la valoración de la conversión que se produce justamente periférica, la T3 a la T4, toda esa cuestión, 5 a 7 días lleva, pero no está bien decirle al paciente que si te olvidaste hoy, mañana toma 2 pastillas juntas. No, no es así. Si ya pasó más de 20 horas de que pasó esa dosis, se olvidó, listo. Toma el otro día y es tratar de no olvidarse. Gracias. No, de nada. Yo tengo una duda más con relación al Sí, hipotiroidismo, porque esta yes. paciente también, además del hipotiroidismo, también tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ajá. Y bueno, el tratamiento farmacológico sería con IBP, y saben que los IBPs interfieren en la absorción de la levotiroxina. Entonces, obviamente, se plantea poner, por ejemplo, un pantoprazol más a la noche. Se podría tomar el pantoprazol con porque la paciente también toma citrato de calcio, 1500 miligramos diarios. Se podría, entonces, la levotiroxina por la mañana, en ayunas, y el pantoprazol junto con el citrato de calcio por la noche. Sí, perfecto. ¿Sería bueno, sí? Sí, sí. Sí, la levotirosina es la medicación que lo ideal siempre, siempre que esté sola. Siempre, porque es una medicación que sí o sí necesita que estar en ayuna. El paciente sí o sí necesita es una medicación que tiene mucha interferencia en la absorción. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, los pacientes con trastorno de mala absorción, pacientes con enfermedad celíaca, pacientes con anemia perniciosa. Bueno, son pacientes que por ahí pueden llegar a tener, y tenemos que duplicar, pues pueden llegar a tener mala absorción de la levotirosina, entonces tenemos a veces duplicar, no duplicar en el sentido de la dosis, que ustedes saben muy bien, 1,6, 1,8, depende del peso, justamente a veces aumentamos la dosis según el peso del paciente en esa parte. Igualmente, es importante no llevarse solamente por la cuestión, eh, digamos, exacta de la cuenta que uno se haga con el peso y la dosis. También hay que mirar el análisis del paciente, de cómo está la TSH, cómo está la T4 libre, para justamente ver, porque muchas veces puede pasar que el paciente tenga una metabolización mucho más lenta o más rápida, y eso puede variar la dosis. Pero con respecto a lo que dice Josué, es así. Lo ideal es tomar la mañana en ayuno la levotirosina y las otras tratarla de tomar después, separadas. No va a cambiar nada en el tratamiento de lo otro al paciente. Pero sí, si la damos junta, cambia el tratamiento de la levotirosina. Y así, una vez que comencé el tratamiento, es de 6 en 6 semanas que voy haciendo el control hasta que consigan niveles adecuados de TSH y T4 libre. Y una vez que consiga, por ejemplo, estos niveles adecuados, ¿cómo sería el seguimiento? Yo tendría acá que se hace 2 meses después, y después si los valores siguen normales, voy haciendo controles de 6 en 6 meses. ¿Estaría bueno así? Sí.
El paciente, cada vez que uno varía la dosis o comienza el tratamiento, se hace un control a las 6, 8 semanas, no antes. Porque es muy común, van a ver que el paciente por ahí al mes le piden un laboratorio. No cambia nada, le están haciendo gastar dinero, están gastando recursos, si en la parte pública o privada, lo que sea, en un paciente donde la dosis, sí o sí, cuando se ajusta o se comienza, se controla a las 6, 8 semanas. A la vez que se estabiliza el tratamiento del hipotiroidismo del paciente, lo que se hace es se controle cada 6 meses. Generalmente pues, se puede ser entre 4 a 6 meses, pero no es necesario. Con 6 meses está bien el control crónico del paciente con hipotiroidismo. Bueno, muy claro. Muchas gracias. No hay nada. Me surgió otra duda. Ahora Sí. no, perdón, estaba Magalí. Perdón, estaba Araceli, también estaba por preguntar algo. Y Magalí, bueno, que hable con quien ustedes se manejan ahí. Lo mío es Porque no sobre hay hipertiroidismo. ningún... Digamos, hipertiroidismo, bueno, perfecto. entiendo Perfecto. que la clase es relacionada más bien a Sí, hipotiroidismo. no hay problema, no hay problema. Digamos, tampoco sé hasta dónde extenderme con hipertiroidismo porque hacía como mucho hincapié en que por ahí eso lo manejaba el especialista. Pero leí desde el Ministerio de la Nación, del TRAPS, nombraba que con el tratamiento de metimazol se daba un tratamiento intensivo, digamos, de 18 meses y que a partir de ahí se da un tratamiento de mantenimiento de metimazol 5 miligramos al día. Y quería saber, digamos, ¿a qué refiere con el tratamiento de mantenimiento, digamos? ¿Por qué no dice qué es más que 5 miligramos al día? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Con qué criterio? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, para que sepan, justamente, siempre cuando hacen tratar una enfermedad, tiene que saber el diagnóstico. Fundamental. ¿Por qué me voy en esto? Porque no es lo mismo tener un hipertiroidismo con una enfermedad autoinmune, como una enfermedad de Graves-Basedow, o una enfermedad de Plummer. Ustedes saben muy bien lo que es la enfermedad de Plummer, es un nódulo tóxico, ¿eh? Es un nódulo autofuncionante, que no tiene nada que ver con la estimulación que se produce justamente con los anticuerpos en la enfermedad de Graves-Basedow. Hay una enfermedad que se llama Clay-Mardier, que es una enfermedad que se mezcla justamente la tiroiditis autoinmune con un nódulo dominante y autofuncionante. ¿eh? Es rara, pero se ve. Yo tengo pacientes justamente con ese tipo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo tengo un paciente, primero antes que hacer un diagnóstico, porque no a todos le vamos a dar metimazol. ¿eh? ¿Y cómo sabemos si es un paciente con una enfermedad de Plummer o una enfermedad de una tiroiditis autoinmune que genera un hipertiroidismo? Eso lo miramos justamente con el laboratorio y con un centellograma. Entonces, fundamental es eso. Nunca pasen por arriba los pasos necesarios para ver un paciente y tratar a un paciente. Antes de tratar tenemos un diagnóstico. Si no diagnosticamos bien, tratamos mal. Sépanlo para toda su vida. Es así, siempre. Si no tenemos diagnóstico, no podemos tratar. Entonces, en este caso particular, como pregunta Araceli, el tratamiento, vamos a suponer que el tratamiento, en tu caso particular que me está preguntando, es un paciente con una tiroiditis crónica con una Graves-Basedow. Saquemos Plummer de lado porque si no, no estamos hablando de metimazol. Metimazol no trata Plummer. Plummer se trata con centellograma, con yodo radioactivo y, si no, cirugía. Graves-Basedow es un paciente que se empieza a tratar justamente como primera opción el metimazol. Esta medicación, si lo que se hace el paciente es empezar a tratar y se controla, generalmente porque uno empieza con una dosis entre 30 y 60 miligramos. Se controla al paciente, ustedes saben muy bien, tiene que tener dos efectos adversos que puede tener el metimazol. Uno, justamente, la leucopenia grave, y la otra, que es más leve, que puede producir una alteración a nivel hepático. Eso es mucho más leve. Hay otros efectos adversos mucho más leves que son a nivel de la piel y otras cositas más, pero son mucho más leves que no llevan muchas veces a tener que suspender el tratamiento. La leucopenia grave, sí, es una indicación de suspensión de tratamiento. La leucopenia grave. ¿Cómo nos damos cuenta? Siempre yo digo al paciente, si yo te doy esto, generalmente una dosis entre 30 y 60 miligramos, depende del peso, depende del hipertiroidismo que tenga el paciente, no me quiero meter en detalle. Entonces le digo,
Si a vos te duele la garganta, lo primero que siente el paciente es dolor de garganta, fiebre. Entonces, dolor de garganta, fiebre, te va a la guardia. Estoy tomando metimazol. La mayoría de los médicos que hacen dice suspender la medicación porque te hizo mal. Y a veces no es eso. Lo primero que hay que hacer es pedir un hemograma. Si tiene una leucocitosis, el paciente tiene una faringitis, no tiene nada que ver con el metimazol. ¿eh? Eso es algo importante para que sepa. Si tiene leucopenia, se suspende la medicación y mejora rápidamente. No pasa nada en esa parte. ¿Cómo se hace? El paciente 30-60 miligramos. No tuvo ni una intolerancia, viene bien. A los 30 días le pedimos una nueva TSH. ¿Cuál es la primera variación que se ve al paciente? La primera variación que se ve es justamente disminuye la T3 y mejora la T4. La TSH puede estar hasta 6 meses y a veces hasta un año, depende del hipertiroidismo que tenga el paciente. Pero eso no me va a llevar que yo tenga 12 meses con un paciente con 30-60 miligramos de dosis de ataque. Lo que se hace al paciente a la vez que empieza a normalizar a la T3 y la T4 es bajar la dosis. La dosis de mantenimiento generalmente está entre 5 y 15 miligramos. Entonces eso muchas veces lo estamos poniendo ya a los 2 o 3 meses, ya el paciente empieza con dosis de mantenimiento. Es raro que el paciente pase más de 8 o 12 semanas con un tratamiento de 30 miligramos. Generalmente a los 4 semanas, 6 semanas, ya el paciente de 30 miligramos, por ejemplo, si empezamos con 30 miligramos, ya bajamos 20 miligramos. Y lo más seguro que estamos en 15 miligramos. Y después uno va midiendo justamente la TSH, la T4 libre del paciente, y con eso para no pasar a un hipotiroidismo farmacológico que se genera justamente por el metimazol. No me quiero entender más. ¿Esa es la duda, Araceli? Sí, excelente. O sea, y el mantenimiento se mantiene el resto de la vida, digamos, es como la leo. No. El Ah. mantenimiento de un paciente, no. El paciente con el metimazol tiene un 60% de efectividad de tratamiento. Y lo ideal es no pasar de más de 2 años de tratamiento. Si el paciente pasa más de 2 años de tratamiento con metimazol y no mejora, eso lo va a mirar justamente con los TRAPS, con los anticuerpos antirreceptor TSH. Si uno, porque generalmente a los 2 meses, 3 meses el paciente ya está eutiroideo, pero con metimazol. Entonces, lo que hace uno mantiene el tratamiento por lo menos 2 años. A los 2 años, si el paciente, uno va siempre variando la dosis, lo que hace antes de cortar el tratamiento es medir los TRAPS. Los TRAPS los usamos para el diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedow. Si esos TRAPS son negativos, se puede tratar de suspender el tratamiento y tiene mucha más chance de que se haya mejorado y recuperado de esta enfermedad. O sea, se disminuyó la inflamación. Si el paciente está bien, pero los TRAPS siguen siendo positivos, uno también puede suspender el tratamiento, pero tiene más chance de volver a hacer un hipertiroidismo, porque los anticuerpos todavía están activos. Pero el tratamiento no es de por vida. Por más que por ahí pacientes añosos, le digo porque es lo que se ve, y tengo pacientes así, que no quieren saber nada de ese yodo radioactivo, que es una dosis muy baja, generalmente son de 15 milicurie, 20 milicurie, no más de eso, 10 milicurie, es muy poco. En cáncer se trabaja con dosis más alta, de 100 para arriba, o sea, 30 para arriba. Muchos pacientes no quieren, y ya tienen por ahí 75, 80 años, no quieren pasar a hacerse un tentillograma y hacer yodo. Entonces, uno lo sigue manteniendo por ahí con baja dosis de 5 miligramos, 7,5 de metimazol y no pasa nada. Tampoco pasa nada que genere algún efecto adverso grave en el paciente. Bien, súper claro, gracias. No sé, ¿Magalí sigue? No, yo quería saber, o sea, qué recomendaciones le damos nosotros a la paciente o al paciente, digamos, qué puede o no desayunar, aparte de los cítricos y, bueno, las semillas o frutos secos, qué otros alimentos como están prohibidos. Lo más importante del paciente con hipotiroidismo cuando toma levotirosina, es importante que tenga 30 minutos en ayuno después de haber tomado la pastilla. Lo que dificulta la absorción en el paciente justamente son la soja, los cereales, todo lo que tenga fibra, es lo que el paciente puede dificultar la absorción. Las frutas, las verduras, esas cuestiones no generan alteraciones. Sí, la fibra. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que el paciente puede llegar a tener una mayor
tránsito a nivel intestinal y eso genera menor contacto en la absorción a nivel intestino delgado de la levotirosina. Ese es el tema nada más. Pero eso, cuando muchos pacientes va a pasar que se presenta porque hay un mito de que el hipotiroidismo engorda. La tiroides no engorda. Engorda lo que come uno y lo que no gasta. Eso hay que aclarárselo siempre, porque si no, otra parte nunca se va, esa falsa expectativa que puede vender, después no se la saca más con el paciente. Entonces, la tiroides no engorda. La tiroides puede aumentar 2 o 3 kilos el paciente justamente por retención de glucosa aminoglicano y de líquido que se genera por eso, cuando hay un hipotiroidismo muy avanzado. Si no, no engorda. Entonces, el paciente, lo importante siempre puede pasar que pase que ya está con un régimen nutricional y tiene mucha fibra. Entonces, ahí sí hay que separarlo 2 horas de la pastilla. ¿Está? Entonces, gracias. con desayunar 2 o 3 horas después de tomar la pastilla, ¿puede desayunar fibra o preferimos que no desayune eso y Ningún que lo problema. coma, por ejemplo? Ningún problema, Luciana. Después de 2 horas no hay problema porque ya lo que es la parte del pase gástrico ya pasó. El vaciamiento gástrico, ustedes se acuerdan, fisiológicamente dura, generalmente depende de cada paciente, pero más o menos entre máximo 2 horas. Entonces, pero hay pacientes que en 30 y 45 minutos ya está. Es así, máximo son 2 horas. Entonces, a partir de las 2 horas el paciente puede ingerir tranquilamente fibra, que no hay ningún problema. Así que soja, salvado, cereales, esas cuestiones generalmente uno las separa 2 horas con respecto a las pastillas. Bien. ¿Camila también estaba? Sí, profe, hola. Yo tengo una pregunta. En el TRAPS dice que una vez que se retira el metimazol, si el paciente reaparecen, digamos, los síntomas, se vuelve a activar, se da suplementos adrenérgicos. Pero no dice ejemplos. Después habla directamente del tratamiento con yodo, de la cirugía, pero no dice el ejemplo ni cuál es el criterio, digamos, de elegir uno u otro exactamente. Bueno, el paciente cuando tiene más de 2 años de tratamiento con metimazol y tiene un fracaso después de haber suspendido el tratamiento y vuelve con el hipertiroidismo, uno cuando empieza el tratamiento hay que explicárselo. Tener un 60% de que esto ande bien, un 40% que no. Eso tiene que saberlo. También yo le explico mucho el curso de la evolución de la enfermedad, porque a muchos pacientes le va a pasar que a los 2 meses pasan al hipotiroidismo y tiene que suspender metimazol y pasar ya directamente a levotirosina. Porque es una tiroiditis, en donde se comparte tanto anticuerpos supresores como estimulantes. La mayoría, en ese caso, en el hipertiroidismo, son estimulantes. Pero a veces el paciente rápidamente pasa a un hipotiroidismo. En el medio hay una tiroiditis que se llama que nosotros llamamos justamente tiroiditis yo-yo. Yo-yo es un tema vulgar, justamente que es una tiroiditis Hashimoto se llama, porque comparte parte del Hashimoto y Graves del hipertiroidismo. Por eso también se dice yo-yo, porque el paciente va y viene de hipo a hiper. Son pacientes re inestables al principio, que después a la larga la mayoría, casi la mayoría, todos terminan en hipotiroidismo. En tu caso particular, en que planteas un paciente que tiene un hipertiroidismo, hicimos 2 años de tratamiento supuestamente, ponele 3, porque el paciente dice, no, bueno, yo aguanto más, bueno, listo, no pasa nada, 3 años, bueno, listo, vamos a suspender el tratamiento. Suspende. A los 6 meses, el paciente vuelve con hipertiroidismo. O puede pasar que está 1, 2, 3 años y el paciente vuelve con hipertiroidismo a los 3 años. Ese paciente ya hay que aclararle que ese paciente ya tuvo un fracaso de tratamiento con metimazol. Entonces, lo ideal de ese paciente, volver a estudiarlo con un centellograma para ver si no tiene ahí puede pasar, muchas veces puede pasar con centellograma, raramente, pero a veces puede pasar que no se dé un nódulo funcionante. Entonces, hay que descartar nuevamente. Es como que rediagnosticar si no este paciente no tiene un plumer abajo de todo esto y eso haya generado el fracaso del tratamiento del paciente. Vuelvo a insistir, lo que dije hace ratito. Hagamos buen diagnóstico, si no tratamos mal a todos. Siempre un buen diagnóstico lleva un buen tratamiento. Mal diagnóstico, mal tratamiento. Es así. Y mala reputación para el médico. Es así. Entonces,
volver a certificar el diagnóstico que tenemos. Nosotros decimos que tenemos un Graves ácido. Bueno, vamos a ver. Porque hacemos un anticuerpo positivo. Hacemos centellograma, nódulo funcionante. Bueno, listo. No vamos a dar lo mismo con el paciente, porque ya fracasamos y ya sabemos que no tiene solamente un Graves ácido, tiene un plumer o una enfermedad mixta. Entonces el paciente sí o sí. Ahí se decide si es paciente. Si ese nódulo es un nódulo que se ve por la ecografía, porque puede pasar con un nódulo funcionante, no se ve por la ecografía. Si se ve por la ecografía, primero hay que descartar que el nódulo no sea cáncer. Porque antes se pensaba que todo nódulo caliente era negativo para cáncer. Hoy no es así. Hay un 30% de los nódulos calientes que son cáncer. Entonces, primero hay que punzar. Si este paciente se punza, es negativo, bueno, ahí sí se puede dar la opción de hacer un yodoterapia, y tratar de con eso, con la dosis de yodo radioactivo, pasar al paciente a hipo o a eutiroidismo. Generalmente pasan al hipotiroidismo, la gran mayoría. Algunos terminan en eutiroidismo un tiempo y después pasan al hipotiroidismo. Y si ese nódulo se ve por ecografías, se punza y es sospechoso de cáncer, que es una clasificación que llama Bethesda y esas cosas, pero por ejemplo un Bethesda 4 para arriba, y este paciente, que lo ideal es una cirugía. ¿Entienden? Porque es un riesgo tener un paciente con un cáncer, por más que hoy el cáncer de tiroides se está haciendo de otra manera, pero no me quiero meter eso porque ya es muy especializado. Ya se hace control de ambulatorio, con ecografía, hay lo que se llama vigilancia activa en cáncer. Hay un movimiento de 1992 que comenzó justamente con esto, y ahora acá se está haciendo también. Pero bueno, no a todos lados se puede hacer acá, o sea, depende de muchas cosas, no me voy a meter en ese tema. Pero en tu caso particular es así. Si el paciente, primero es un buen diagnóstico, después si sabemos que es un plumer con una tiroiditis, bueno, el paciente ya tiene que ir a yodo. Y si ese plumer lo vemos por ecografía del nódulo, punzarlo. Si es negativo, tiene opción de cirugía o opción de yodo. Si se punza, es sospechoso de cáncer, cirugía, no hay vuelta. Pero ustedes saben muy bien que la cirugía tiene mayor riesgo, porque tiene riesgo justamente de generar un hipoparatiroidismo secundario, y también puede tener lesión justamente en nervio recurrente. ¿Entienden? Entonces, generalmente, ustedes saben, lo van a jurar cuando se reciban, primero no hacer daño, ¿cierto? Entonces, primero hay que tratar de evitar de generar más complicaciones, que es lo que se genera justamente la prevención cuaternaria. No sé si la han leído, esa cuestión. Sí, yo calculo que sí. Si no, la van a matar los propios docentes. No saben. Entonces, tratar de justamente que el tratamiento pues no genere más problemas en esa cuestión. ¿Está? Sí, gracias. Nada. Yo veo acá Cecilia Galicé y Juan Ignacio Calvo, ¿puede ser? Sí, doctor, yo le quería preguntar algo respecto a lo del control que hablábamos hoy, porque en el campus vi que, por ejemplo, los controles, lo ideal es pedir TSH y T4 libre. Ujú. El tiempo de los controles, bueno, es lo que habíamos estado hablando hoy, y después mencionaba también que había que hacer controles cada vez que se cambiara la medicación, o sea, la dosis de la medicación, en hipotiroidismo, o por ejemplo en enfermedades agudas. Ujú. Eso sería en el caso de que el paciente, por ejemplo, un paciente que tenga hipotiroidismo y que ingrese a una internación, digamos, se le pide siempre. No, está buena la pregunta, porque pasa esas cosas. Usted tiene que saber que hay una alteración a nivel de la TSH. La TSH es muy sensible a un montón de causas. No sé si han escuchado ustedes que hay una enfermedad tiroidea no tiroidea. Capaz que la han mirado ahí, es como un trabalengua. ¿Por qué se dice eso? Porque la TSH no puede estar solamente influida por la levotirosina, puede estar influida, por ejemplo, por una hiperprolactinemia, o sea, por un macroprolactinoma, puede estar influida también por la obesidad, puede estar influida también por un paciente con otros trastornos a nivel endocrinológico, por traumatismo craneoencefálico, o sea, enfermedades agudas, infecciosas, por paciente que tiene, por ejemplo, una cirugía mayor, paciente que sufrió una ACV, o sea,
hay un montón de causas que puede alterar la TSH. Por eso justamente la TSH se usa como screening. Pero si uno quiere diagnosticar hipotiroidismo, tiene que buscar otras hormonas. En este paciente particular, que ya venimos con un diagnóstico, como nos está diciendo vos, con hipotiroidismo, que tuvo una internación, por ejemplo, con una neumonía, una NAC de la comunidad, y el paciente obviamente que va a tener una alteración de la TSH, porque es normal que el paciente, debido a justamente a una infección, por ejemplo, el COVID era muy común. Con el COVID el paciente venía y me decía, normal que el paciente venga, te vea, el análisis TSH alta. Yo siempre le preguntaba con el COVID, digo, ¿tuviste alguna congestión? Ahora más todavía. ¿Tuviste alguna congestión? ¿Anduviste alguna? Cuando te hiciste el análisis, sí, anduve medio mal. Ahora, ¿para cómo nos hacemos hisopado? Pero en ese momento, con el COVID, decía, sí, tenía COVID en ese momento. Típica, paciente tenía TSH elevada. Y la T4 estaba normal. Por ahí, la T4 estaba normal. Y la TSH estaba influida mucho por toda la otra infección. Entonces, en ese caso, ¿qué hacer con el paciente? Se sigue con la misma dosis que estaba tomando el paciente. Y si uno quiere corroborar si está bien la dosis que se está dando, si no hay que variarla, a las 6-8 semanas se lo vuelve a controlar. Se lo trata como si hubiera ajustado una dosis. ¿Me explico, Cecilia? Sí, se entiende perfecto, doctor. Entonces, en Perfecto. esos controles igual hacemos TSH y le hacemos T4 libre. Siempre, siempre, siempre. La T3 no Bueno, hace falta. En el hipotiroidismo no hace falta T3. Pedimos T4 libre o T4 total. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Pero siempre la TSH va junto con la T4. ¿Por qué? Porque puede variar la TSH y la T4 libre está normal o la T4 está normal. Entonces, este paciente tenía. La que es más sensible en esas cuestiones, por las cuestiones secundarias, es la TSH. ¿Entienden? Eso es más sensible. Entonces, lo ideal es tener las dos hormonas para el control simultáneo. Porque ustedes saben muy bien que es a la inversa, justamente. Lo que aumenta una, baja la otra. O al revés, aumenta la otra, baja una. Inversamente proporcional. perfecto, gracias. Mirá. Yo tenía una duda también con Juan. el tema del hipotiroidismo subclínico, Un que temón. por ejemplo, sí, claro, no, ve que no entendí muy bien, o sea, nosotros hacemos un tamizaje, después pedimos T3 y T4, nos da elevada, pero el paciente no tiene síntomas claros. ¿Ahí vamos a pedir los anticuerpos o hay un paso previo No, ahí tenés que pedir anticuerpos. directamente? O sea, no, pensé que te iba a meter en el tratamiento. Que eso hasta en la sociedad hay publicaciones, algunos lo tratan, algunos no tratan. Lo que sí no está discutido en el hipotiroidismo subclínico en embarazo, para que sepan. Ahí no está discutido, ahí se trata. No, porque no hace mal, son divididas las opiniones y el tratamiento, como no perjudica el embarazo y nada de eso, y puede aparte ayudar justamente subjetivamente, todavía no está comprobado, la parte intelectual del chico, del bebé, se lo trata. Ahora, con respecto a lo que vas vos, pues ya cuando dije que te va a aparecer el sonamos. No, si un paciente, uno TSH, te da, vamos a poner, por ejemplo, 4,3, 4,4. Pedí otra TSH y el paciente te da 5. Porque pasa mucho esa cosa. Y viene solamente con TSH. Y el paciente no tiene clínica. No tiene clínica de nada, no tiene cansancio. Primero, principal, cansancio. Cansancio, sueño, desgano. Ese es el primer síntoma del paciente. Si uno ve dos TSH que están alteradas o están al límite, y estamos sospechando un hipotiroidismo subclínico, la próxima uno tiene que por lo menos saber cómo va a suceder en tiempo más adelante. Entonces uno pide una TSH, una T4 libre con anticuerpos. ¿Por qué? Porque uno ya sabe si va a tener un hipotiroidismo. Si tiene una tiroiditis, bueno, este paciente en algún momento va a tener un hipotiroidismo. Ese paciente no tiene una tiroiditis, bueno, quizás no es un paciente que tenga un problema. Ya descartamos un 40 o 50% del paciente que quizás no tenga problema de hipotiroidismo. Pero si tenemos anticuerpos positivos, ya ese paciente seguro que en algún momento va a tener un problema de hipotiroidismo. Entonces siempre hay que pedir en la segunda, tercera consulta
TSH, T4 libre o T4 total, la T3, vuelve a existir, no sirve para el hipotiroidismo, sirve para el hiper, y anticuerpos. Y los anticuerpos que pedimos, anti-TPO, anticuerpos antitiroglobulina. Bien, gracias. ¿Estamos? Profe, ¿qué ¿Sí? tal? Buenas tardes. Nosotros tenemos una consulta de tutoría. Surgió la duda de cómo afecta el hipotiroidismo a la tensión arterial y no encontré bibliografía y tampoco entendí muy bien. Si puede explicar. Bien, el hipotiroidismo generalmente, o sea, lo que puede pasar depende de la edad, obviamente, del paciente, principal. Eso también vamos a ver justamente la edad del paciente. Generalmente un paciente que está con un hipotiroidismo, la levotirosina en general no genera tanta alteración de hipertensión ni de hipotensión en estas cuestiones. El paciente, cuando tiene una edad más avanzada, tiene más rígidas las arterias, tiene también una enfermedad concomitante que muchas veces puede estar acompañada como una aterosclerosis, una dislipemia, alguna otra enfermedad del paciente. Y a veces la hipertensión del paciente, en este caso, no es por el hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo en general no genera ni incide de manera primaria o, diríamos, relevante en el diagnóstico de la hipertensión arterial. ¿Entendés? ¿Viene por ahí la pregunta? Sí, se entiende. O sea, Perfecto. era para ver si tendría que ver con la patología de la hipertensión en sí. No es causa. Justamente, como decir, no, este paciente es hipertenso porque tiene hipotiroidismo, no. Lo que sí, me quiero, porque va algo relacionado, cuando uno ve hipertensión arterial, ustedes saben que hipertensión arterial, espero que tengan el concepto, no es presión alta. Presión arterial es una enfermedad hipertensiva. Dentro de la enfermedad hipertensiva, tener la presión alta. Entonces, si tenemos enfermedad hipertensiva, el paciente muchas veces está acompañado con una dislipemia, ¿no es cierto? Porque hay una alteración dentro del endotelio. Ustedes saben muy bien que ahí empieza justamente la fisiopatología de la hipertensión, aparte del riñón y todas esas cositas más que la deben saber, justamente de la hipertensión. ¿Qué pasa con el hipotiroidismo acá? El hipotiroidismo acá lo que puede pasar es que el paciente justamente tenga una dislipemia secundaria al hipotiroidismo. Entonces, este paciente hay que tratarlo por la dislipemia secundaria que genera una hipercolesterolemia justamente debido al hipotiroidismo del paciente. Pero no que va a generar una hipertensión en este paciente por el hipotiroidismo. ¿Me explico, Luca? Ahí va, profe, se entendió. Gracias. Vamos. Bueno, me gusta, preguntaron mucho. Me ha pasado así que estoy acá y estoy mirándome la cámara y nos miramos todo y tengo que tener un caso clínico, esas cosas, y no se aprovecha nada. Así es la cosa. Hay que preguntar, porque después cuando agarren un examen, yo no tomo examen, así que conmigo pregunten todo lo que quieran, yo no me voy a acordar de ustedes después por los exámenes, así que no tengan miedo. Acá hay que sacarse las dudas, hay que sacarse las dudas, para eso son estos encuentros. Aprovechen todos los encuentros que tengan así en estas clases particulares, que no son clases, sino encuentros para sacarse las dudas. Y está bien, no hay ningún problema, como preguntaron también de hipertiroidismo, esa cuestión, no importa, porque son enfermedades muy frecuentes, son enfermedades muy prevalentes, afecta a todas las edades, y bueno, tienen que preguntar. Y preguntar en casos así, como son lo cotidiano, lo que todos los días se ve en el consultorio, en la parte ambulatoria del paciente. Y está bien. Y lo que necesiten, igualmente, hablando con Gastón, me avisan y yo no tengo ningún problema. Las clases que están colgadas, que me dijo Gastón en el campus, las hice yo y bueno, en algún momento le voy a actualizar, seguramente, porque para algunos conceptos. Pero cualquier duda que tengan, me preguntan. ¿Hay alguna otra pregunta, gente?
Bueno, si estamos, lo libero. ¿Está?